Hola, mi nombre es Yanis Hernández. Soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de la carrera de Medicina y hoy estaré con ustedes hablando sobre la síntesis de proteínas bajo el comando de la insulina y cómo se logra este efecto. Ya hablando un poco más de cerca sobre los efectos de la insulina en las células musculares, es que aumenta la síntesis proteica, mientras que en la sangre disminuye la concentración de aminoácidos en esta. Y eso sucede porque la insulina aumenta la captación de aminoácidos para transferirlas a las células musculares, disminuyendo las concentraciones en sangre, pero aumentando la síntesis en el músculo. Es por esto que debemos de reconocer que la insulina tiene un efecto principalmente anabólico. La insulina ha de estimular la captación de aminoácidos al interior de las células diana, en este caso el músculo, y aumenta la síntesis proteica, inhibiendo al mismo tiempo la degradación proteica. Sin embargo, todo este proceso no es tan simple. Y aquí es que viene la pregunta de cómo se logra ese efecto a nivel molecular. El papel de la insulina en la estimulación de la síntesis proteica se produce en el nivel de iniciación de la traducción y el alargamiento, y se ejerce principalmente a través de una cascada. Y esa cascada de activación se produce en la diana de rapamicina en las células de los mamíferos, que llamaremos mTOR. mTOR es en realidad una proteína homóloga de una familia de proteínas que se identificó una vez como un enlace entre un fármaco inmunosupresor. Ya separándonos un poco de ese dato curioso, entendemos que la mTOR es en realidad un componente de dos distintos complejos multiproteicos, denominado el mTOR-C1 y el mTOR-C2. Entonces, este mTOR del complejo 1 y el mTOR del complejo 2, como vamos a ver por aquí, el mTOR del complejo 2 es el complejo secundario, mientras que el mTOR de C1 es del complejo central. Y son las dos subunidades que nos van a permitir llevar a cabo toda esta cascada de señalización para terminar en la síntesis proteica. Entonces, observando brevemente la vía de señalización desde la unión de la insulina a su receptor, podemos observar que todas esas interacciones proteicas inician por la vía de PI3K, AKT. Entonces, esta vía es activada luego de la unión a la insulina y ese receptor a insulina activado y autofosforilado se convierte en un sitio de activación para proteínas que contienen dominio SH2. Entonces, la PI3K, específicamente su subunidad P110, va a ahora tener acceso a un substrato que sería este de acá, y ese sustrato se va a modificar su forma con su conformación y va a pasar a ser este sustrato. Entonces, este nuevo sustrato va a servir como unión para las sinasas de SER. Estas sinasas de SER, como podemos ver por acá, en realidad lo que van a servir es como una primera fosforilación y van a regular los efectos de la AKT. Ya como si seguimos observando, con toda esta activación van a fosforilar distintas proteínas y la que nos va a interesar en este caso sería la mTOR, que va a estar regulando la síntesis proteica. Entonces, observando un poco más de cerca la proteína mTOR, entendemos que la activación de mTOR lleva a la fosforilación y activación de la P70S6K, esa proteína que podemos ver acá, y que esta fosforilación lleva a
una segunda fosforilación de la sinasa EF, EF2K. Entonces, luego de que se fosforile esta sinasa va a fosforilar, una tercera fosforilación a la EF2 y esta tercera fosforilación es lo que lleva a la activación del factor de alargamiento de eucariota 2. Entonces, cuando se activa ese factor, lleva a un aumento de su papel en la transducción y la elongación. Por lo tanto, resultará en un aumento de la síntesis proteica. Por otro lado, debemos de notar que en presencia de insulina tenemos a esa segunda proteína, que sería una segunda alternativa, por así decirlo, y esta es lo que la proteína 4-EBP1. Y tenemos que entender que este es un factor de iniciación de transducción eucariota. Entonces, cuando se fosforila, se previene que ésta se una a esta proteína. Entonces, cuando ésta no se une a la proteína que hemos mencionado anteriormente, entonces se detiene o se reduce la transducción de elongación y como consecuencia la acción de la insulina resulta en un incremento de síntesis proteica porque obviamente si esta proteína lo que hacía era inhibir la acción de esa, resultará en un aumento de la síntesis proteica. Siendo un poco más específicos, podemos observar que la insulina tiene efectos profundos sobre la transcripción de la proteína SREBP, que es un elemento de unión de regulación a esterol, y esta es otra proteína de transcripción, pero no se limitan solamente a estas, sino que también pueden aumentar la síntesis de glucosinasas, de piruvatosinasas, incluso de lipoproteínas lipasas, de sintasas de ácidos grasos y también de acetil-CoA. Asimismo, también debemos de entender que la insulina puede provocar una disminución en la glucosa fosfatasa y la fosfanol piruvato carbosinasa.